Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Para mí, y yo creo que para ustedes también, es un privilegio asistir a esta conversación porque estamos con dos escritoras que son fundamentales en las historias recientes de sus respectivos países, de Nicaragua y de Portugal, aparte de ser dos de las escritoras más destacadas de esos países. El título de la charla es La lucha perenne en la conquista de nuestros derechos por medio de la literatura. Entonces hablaremos de derechos y de política, pero sobre todo también hablaremos de literatura. No es exactamente lo mismo, aunque a veces se parecen. Hablaremos también de las dos últimas novelas de cada una de ellas y de los puntos en común tan curiosos que tienen por ser contemporáneas y por haber vivido las cosas que nos están pasando a todos en los últimos años. Pero me gustaría empezar preguntándole a Gioconda, que tiene una vida tan intensa y tan atravesada por las dificultades que ha pasado su país, por las ilusiones y por el deseo de libertad, de prosperidad, de fraternidad, y también por la desilusión tan profunda que se vive ahora mismo. Y me gustaría saber cómo articula ella en su trabajo como escritora el contraste entre la ilusión y la desilusión y la confianza en que hay que seguir luchando y que hay que seguir creyendo en un futuro mejor. Bueno, yo estaba pensando, buenas noches a todos, yo estaba pensando que en la literatura no solo ha defendido derechos en general, ¿no? desde los primeros tiempos, sino que ha creado derechos, porque ha hecho a la gente pensar en la vida, en diferentes escenarios, que no todos podemos estar en esos escenarios. Entonces, al reflexionar a través de la literatura, no solo sobre escenarios distintos, países distintos, todo lo que te permite la literatura abarcar, sino también dentro del ser humano, ¿no? Todos los vicios, las virtudes, todo eso es la materia de la literatura. ¿Y qué hace la literatura frente a un mundo que muchas veces es necesario cambiar? Por ejemplo, el caso de América Latina. El caso de América Latina, hubo una enorme discusión en los años 70 entre Julio Cortázar y Óscar Collazos acerca de si la literatura debía o no ser literatura comprometida. Y muy interesante porque Óscar Collazos decía que no se podía vivir en América Latina sin hacer una literatura que motivara a la gente a involucrarse en los cambios. Por otro lado, Cortázar defendía la estética y decía que la literatura en primer lugar tenía un compromiso consigo misma, con la belleza, etc. Bueno, yo creo que al final, si me pongo a pensar, hubo como una conciliación, ¿no? Porque creo que depende de quién lo haga, depende cómo lo haga, quién lo haga, porque así es el oficio de la literatura. Entonces, en mi caso particular, yo siento que mi primera novela, que digamos que es la que más ha tenido un tiempo verdaderamente largo en la mente y en la conciencia de mis lectores, que es La mujer habitada, era una literatura de mensaje, pero tampoco era solo eso, ¿no? Porque ahí estábamos hablando de la colonia, de la lucha contra una dictadura, de la mujer, y entonces para mí el mensaje, como digamos, que corre en todo lo que yo he escrito, excepto tal vez en una novela, es el mensaje de la perspectiva femenina. Porque yo siento que nosotras, las mujeres, no tuvimos voz, que fueron los hombres los que crearon la imagen de la mujer, cómo vivía la mujer, qué hacía la mujer, y que hasta el siglo XX prácticamente, hasta Virginia Woolf y todas esas escritoras que empezaron a tocar el tema de la marginalidad de la mujer, fue que se montó esta literatura femenina donde, que no le llamamos literatura femenina, odio eso, ¿verdad? No sé por qué lo dije, pero bueno. Pero esta literatura donde se empieza a manifestar la mujer. Entonces, para mí, en América Latina, me pareció
por azar, pues que tampoco escogí y me propuse hacer eso. Pero de alguna manera yo lo tenía en mi vida como una cosa que me preocupaba, etcétera. Y entonces empezó a aparecer en mi literatura. Y eso fue, digamos, lo que me dio el salto que me hizo realizar que la literatura podía tener una función social más allá de la función estética, de la función empática, ¿no? Y sin embargo la literatura, bueno, sin embargo no, y además la literatura es un profundo ejercicio de empatía. En la literatura de Lydia George, que siempre ha estado muy relacionada con la historia de Portugal de los últimos años y con la historia de sus colonias, de su proceso de descolonización, con la revolución de los claveles. Sin embargo, en esta última novela es una novela que está alejada de las circunstancias sociopolíticas, no narra el exterior y, sin embargo, es una novela tan comprometida con lo humano que termina siendo también necesariamente política y la defensa de los derechos de los más vulnerables. No sé si eso fue un planteamiento que hiciste cuando la escribías. No, verdaderamente no lo puso así. Me parece que la cuestión que Gioconda acaba de plantear es un tema que hoy está un poco esbatido, porque hoy nosotros comprendemos muy bien que, sobre todo, el mensaje literario es un mensaje indirecto. Sí. No es necesario defender claramente, como usted decía, y muy bien, me parece muy bien, es también mi posición, es que la literatura es una totalidad. Nosotros empezamos a inventar una historia que tienda a un mito. Y siempre que se crea un mito, la idea es de una trascendencia. Y cuando uno escribe una historia de su país, está siempre pensando en alguna cosa que va para una totalidad. Tiene una totalidad. En esa totalidad siempre todos esos temas están más o menos contemplados. Y hoy es un tema que no se plantea como se planteaba en los años 60 o 70. No. Sí. Se ha ultrapasado eso. Pero yo quiero decir que Misericordia ha sido un libro, es un libro muy diferente de todos mis libros, precisamente porque yo empiezo por escribir, sobre todo para no olvidar. Porque en Portugal ha habido una dictadura de 48 años. Mi juventud, mi niñez, ha pasado bajo una dictadura miserable, porque no era una dictadura muy feroz, ¿cómo puedo decir? Era una dictadura feroz, pero era una dictadura feroz porque ella se entranhaba en toda la estructura, desde la estructura familiar, la estructura religiosa, que iban par a par, y todos los sistemas. Y uno no lo sentía ya como dictadura, era una condición de vida. De la vida, sí. Y para ultrapasar eso ha sido necesaria una revolución muy particular, que toda la gente conoce ya, no es necesario volver, pero mi generación y yo mismo empezamos a escribir después de la revolución. Entonces, habíamos hablado, nuestros temas son la dictadura, escribimos para no olvidar lo que había pasado, el colonialismo, porque nosotros éramos colonialistas, no lo queríamos encarar, pero lo éramos. Todo el tema de la falta de libertad, todo eso, el racismo, todo eso, mi generación está haciendo para no olvidar. Pero uno cuando escribe para no olvidar, sin saber, está siempre proponiendo algo nuevo. En mis libros tiene un acento sociológico, yo comprendo muy bien. Mi primer libro, cuyo título es El Día de los Prodigios, es un libro sobre la revolución. Pero yo no había comprendido
lo que había hecho, lo que había escrito en ese momento. Ha sido necesario que un crítico dijera que era un libro sobre un pueblo que tenía mucha fuerza en soñar y mucha debilidad en agir. Y hoy la gente habla de ese libro como así. Y todos mis libros tienen la cuestión de la Portugalidad, que es cómo se ha pasado de un mundo que era quase medieval hasta un mundo posmoderno, sin pasar por la modernidad. Y eso es muy importante comprender, porque cuando hoy se habla de Portugal o se habla de España o de otros países que han tenido dictaduras, la cuestión es que la posmodernidad y la actualidad de hoy mismo va muy bien con lo mundo antiguo, con lo mundo medieval, con la mundo emoción. Ese es el gran problema. Entonces, me parece que cuando yo escribí Misericordia, hizo como un hiato de todo eso. Lo escribí bajo a la pandemia. Y yo tuve la idea durante la pandemia que estaba escribiendo bajo a la luz de un relámpago, como si el futuro me apareciera de un momento a otro en ese momento. Un momento tan dramático para nosotros que la naturaleza ha mostrado que podría continuar, que la tierra podría continuar sin nosotros. Sí. Me acuerdo muy bien de aquellas imágenes de los aeropuertos con los aviones completamente parados y había conejos, mirlos, gaviotas que parecía que se rían de nosotros, porque volaban, porque saltaban y nosotros no podíamos ir. Al mismo tiempo, nosotros nos quedamos sedentarios y se creó un mundo paralelo a nuestro mundo, que era el mundo digital. Y eso creó en nosotros, me parece, alrededor del mundo, la sensación de que el futuro mostraba su cara. Este libro no es sobre la Portugalidad, es un libro sobre la intimidad de los seres humanos perdidos delante de un nuevo mundo, de un mundo donde los relacionamientos no son los estructuralmente conocidos nosotros. Entonces, es verdad que es un libro sobre todo sobre la intimidad y es misericordia, exatamente porque es sobre esa última palabra, una palabra tan dramática y al mismo tiempo tan ontológica y al mismo tiempo tan filosófica, que jamás yo imaginaría escribir un libro con ese título tan dramático, pero verdaderamente hoy es un título que yo estoy un poco estupefacta, porque es un título para nuestros días. Hay hoy algunos libros que tienen este acento de la misericordia. Incluso hay un filme francés con exactamente el mismo título de Misericordia. Entonces, yo pensando en el libro de Gioconda, el mío, y tantos libros sobre la pandemia y sobre esta noción que bajo ese momento nosotros fuimos al encuentro de una nueva identidad. Entonces, es verdad, es un libro bastante diferente. Pues para mí la pandemia, y en mi novela nueva que se llama Un silencio lleno de murmullos, la pandemia significaba de alguna manera la soledad. O sea, enfrentarse con la soledad, porque te dabas cuenta que el mundo te podías quedar solo. Y la protagonista está en una casa sola donde se tiene que enfrentar de alguna manera al fantasma de la madre, al fantasma de sus propios sueños, de sus propias desilusiones, y tiene el espacio perfecto para hacerlo, ¿no? Entonces, lo que dice Lidia es muy cierto. Esa noción del fin del mundo, ¿no? Era como una noción del fin del mundo, donde nos dábamos cuenta
que nosotros somos los que estamos de más. O sea, que cuando hablamos del cambio climático, de la desaparición, de la extinción, estamos hablando de nosotros, porque la Tierra va a seguir estando. O sea, se puede cambiar, se puede convertir en Marte, ¿no? En esos espacios rojos, desérticos, pero nosotros somos los que vamos a desaparecer. Entonces, esa noción de vulnerabilidad, de fragilidad, que creo que en esos momentos es donde la emoción, el recuerdo, la memoria que estabas hablando, y por eso mucho de ese libro es memoria de mi novela, porque es la memoria de la madre, ¿no? La memoria de la madre que está tratando de, al escribir los papeles que le deja la hija, está tratando de contarle de alguna manera, aunque no se los cuenta. Ella no está escribiendo para la hija, dice, pero sí. O sea, sabe que en el fondo sí está escribiendo para ella, pero le está contando cómo se involucró, qué fue lo que pasó. Le está contando un poco de la historia que la hizo a ella, de alguna manera, poner a su hija en segundo lugar, porque se apasiona por una causa que considera que es el futuro. Porque así la veo yo, o sea, que la excusa o la justificación, vamos a decir, que se me ocurrió después, no en el momento, pero que esta mujer, como nos pasaba a todas las que estábamos metidas en la lucha, en realidad, no estábamos pensando en el día a día, estábamos pensando que estábamos construyendo algo que trascendía nuestra vida, que era trascendente, que no solo competía a la vida de nuestros hijos, sino a la vida de muchísimos hijos que iban a venir entonces y que iban a seguir. Entonces era como cambiar la dictadura, que fue un poco menor que la de Portugal, fueron 45 años de dictadura de Anastasio Somoza, una dinastía de 3 Somozas, y el último fue Anastasio. O sea, ella está en ese proceso, y en ese proceso le pasan cosas personales. O sea, tiene la hija, después le pasa, queda embarazada otra vez. ¿Y qué pasa, no? ¿Qué pasa con todo eso? Entonces, yo creo que ahí la posmodernidad entra un poco en la vida de Penélope, la protagonista, que es la hija de Valeria, que es la madre muerta, que la hija llega a limpiar la casa, a venderla, etc. Pero yo creo que la literatura en eso tiene la virtud, cuando hablamos de derechos y de democracia y todo eso, de hacerte ver a través de una pequeña ventana espacios de la humanidad, espacios del mundo. Y yo creo que ahí está viendo un proyecto político que aspiraba a la democracia, que tenía unos grandes sueños y que, sin embargo, por las acciones humanas, por la forma en que los miedos existen en el mundo, esas rivalidades, esos miedos. En el caso de Nicaragua fue el último país que tuvo que estar en el medio de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, yo creo que en eso la literatura no hay mejor instrumento para acercarse a la totalidad, que estaba diciendo Lidia, la totalidad de lo que somos como seres humanos, ¿no? Y ahí vemos por qué debemos defender nuestros derechos, porque creo que en el fondo la belleza es una aspiración humana que tiene una trascendencia inmensa, y por eso seguimos luchando y por eso vamos a seguir luchando, porque queremos ese paraíso terrenal que perdimos de alguna manera. Queremos volver a un mundo que sea plácido, que sea armónico, donde nos querramos, donde podamos trabajar armónicamente, donde no haya la enorme injusticia que hay ahora, ¿no? Es curioso, en las cosas que contáis, las dos tuvisteis una juventud atravesada por la revolución, y la revolución es para los jóvenes, ¿no? Sí. La revolución llena el corazón de los jóvenes, que
se proyectan en el futuro y, como tú decías, Yoconda, buscan trascender y buscan transformar el país y que sus hijos y los hijos de sus hijos vivan de otra manera. Y eso les impide, en cierta medida, vivir el presente. La pandemia, en cambio, nos redujo al presente. Misericordia es una novela sobre el presente absoluto. Esta mujer tiene sus recuerdos, pero lo que cuenta es lo que vive, se mantiene viva gracias a la curiosidad que todo le produce. Y en el caso de Un silencio lleno de murmullos también la protagonista vive en ese presente, en ese día a día de ir sobreviviendo y de encontrar las pequeñas ilusiones para sobrevivir. Y me gustaría que reflexionaseis acerca de cómo se vive el tiempo histórico cuando se es joven y cómo se vive el tiempo histórico cuando ya no se es joven. Porque me parece que ahí hay una contradicción curiosa, ¿no? Porque se supone que cuando eres joven es cuando tienes que vivir, pero no lo sabes. Lo que pasa es que uno nunca deja de ser joven. Eso aparte, esa es otra discusión. Yo siempre digo que yo soy una mujer en avanzado estado de juventud. Pero se vive, yo pienso, bueno, habla vos, Lidia, que ya hablé yo. Bueno, yo pienso que no hay una contradicción, verdaderamente. Cuando uno es joven, el futuro no tiene los peligros que nosotros, los más viejos, vemos. Los jóvenes son pechos, son futuro, no tienen espaldas. Es la forma de acreditar del mundo. Pero hay momentos, una generación que tuvo una revolución positiva como la nuestra, que ha sido la primera revolución de 60 y tantas, que sin infusión de sangre, que ha que ha empujado un país de la ditadura para la democracia, del isolamento político, isolamento geográfico para la integración europea, para una grande... Todo eso podría decir mucho, incluso las mujeres cuyos derechos eran medievales. Incluso había cláusulas que permitían que el hombre pudiera matar a su mujer, que no iba a la cárcel. Tenía una pequeña punición. Podría enumerar inmensas cuestiones del punto de vista del derecho de la familia, del derecho de la mujer que no tenía derecho, que no podía crear una empresa, que no podía viajar sola, todo eso, como desafortunadamente hoy hay grandes espacios del mundo que siguen siendo así. Mi generación ha sido una generación con esperanza. Mi generación no es una generación irónica, no es una generación sarcástica, es una generación que cree en las utopías. Pero hoy, con el pasar del tiempo, hay un contraste, porque nuestros hijos no piensan como nosotros, son muy más irónicos, no creen en las utopías, dicen que las utopías son origen de de banderas con sangre. Entonces no creen en eso, no creen. Quieren algo que para nosotros eran conquistas y para ellos no quieren estas conquistas. Y nosotros estamos viviendo hoy un drama que es un desentendimiento entre los que quieren cambiar cualquier cosa, que es un movimiento juvenil muy fuerte para rechazar lo que conocen, pero no tiene utopías positivas, tiene utopías de violencia. Hoy hay una cosa que no me ocurre ahora, que es un cientista que dice una cosa muy importante. Ayer me ocurría el nombre, en este momento no, que es que nosotros hoy estamos viviendo sentimientos como los primitivos, como los trogloditas. Nuestros sentimientos hoy son básicos, como en el principio de la humanidad. Nuestras instituciones son de la Edad Media.
Y nuestra creencia en el futuro tecnológico está endeusado. Y él dice, los jóvenes están delante de este peligro. Sus sentimientos son suscitados permanentemente para ser violentos, para matar al otro, para ser el primero en todo, para no respetar, para saltar encima de los otros. Al mismo tiempo, con una creencia absoluta en el mundo tecnológico y en la inteligencia artificial. Entonces nosotros estamos con un problema para comprender lo que está ocurriendo y los jóvenes quieren cambiar, no quieren, sobre todo, la parte podrida que las democracias ofrecen. Y no ven que, ven sobre todo los defectos, claro. No ven la parte positiva. ¿Cómo nuestra generación va a decir que antes era horrible? ¿Cómo nosotros intentamos explicar que es horrible no tener libertad, que es horrible no tener derecho a ser libre en los medios de comunicación social, que es horrible no tener pan, que es horrible no tener justicia. Es horrible todo eso, pero, ¿cómo decir? Si eres han nacido bajo a un mundo pacífico. Con todo. Con todo. Es muy difícil y nos cabe hablar, pero está siendo difícil. No sé si estoy respondiendo cabalmente. Sí, sí. Pero a veces pienso que en eso estamos viejos. Viejos. Sí, porque lo vemos así. Porque yo me pongo a pensar, ¿cómo nos verían a nosotros, nuestros padres? Claro. Porque, por ejemplo, hay la generación de los hippies, de la música rock, de las enormes manifestaciones contra la guerra del Vietnam, el movimiento de liberación femenina, las mujeres que iban a quemar brasieres. O sea, eso, yo me acuerdo, mis padres creían que nosotros todos que éramos irresponsables, que no... O sea, que yo creo que también hay unos elementos que tienen que ver con nuestra dificultad para ver a la juventud de otra manera. A mí me sorprendió enormemente, una de las cosas que me hizo pensar esto, en 2018 en Nicaragua, Daniel Ortega parecía totalmente establecido, ya manejaba todo, o sea, tenía todo copado, todos los instrumentos de poder. Y de repente hay un incendio en una reserva forestal, pasan una ley para ponerle un impuesto a las pensiones de jubilación de los abuelos y la juventud entera. O sea, la juventud se levanta y empieza, esa juventud que estábamos viendo con esos ojos, de repente se arma, o sea, en Nicaragua mataron en 3 meses como 300 y pico de personas, la mayoría, 356, la mayoría jóvenes, y los jóvenes fueron apresados, o sea, porque la revuelta fue tan grande que Daniel Ortega decidió que solo la podía detener con las armas, porque era una revuelta civil, no era una revuelta armada ni nada. O sea, lo que usaban de ruido, usaban ruidos los muchachos, por los ruidos de unas cosas que se llaman morteros, qué sé yo. Pero eso es una cosa que a mí me hace pensar que puede haber una óptica, no. Y ahorita que estamos viendo la DANA aquí en Valencia, ha sido impresionante la cantidad de jóvenes que han ido. Yo creo que les falta una propuesta. Yo creo que hay un problema enorme de falta de un paradigma, que no es que yo crea que el paradigma lo va a hacer todo, pero hay una falta de brújula en el mundo por todo eso también que decía, o sea, la tecnología, todos los cambios que ha habido, la verdad. Ayer decía Javier Cercas que una gran tragedia es esto de que la mentira se está volviendo pan nuestro de cada día y que es muy difícil distinguir la verdad de la mentira, y eso nos mete en una sopa
de confusión, ¿no? Es terrible. Estamos entrando en una época que hay gente que la llama la ilustración oscura, ¿no? Está venciendo la mentira, la manipulación de la verdad, el cinismo y por lo tanto la falta de ideales, el sálvese quien pueda, esto que tú explicabas, Lidia. Pero es verdad que hay mucha parte de la juventud que es muy empática, que habla de temas de los que no se hablaba, como la salud mental o la diversidad, la ecología sexual, de ecología, sí. En fin, que hay como bolsas de idealismo, pero es verdad que parece que faltaría un movimiento más articulado en torno a esos ideales positivos, digamos, y sin embargo el movimiento cínico es muy fuerte. Fuertísimo. Y tiene mucha importancia. Pero en esa revuelta nicaragüense, de la que además tú cuentas en el libro y que es clave en la vida de la protagonista, de la narradora, y que fue una tragedia en Nicaragua, me resulta interesante para introducir otro tema que creo que está presente en las dos novelas y que es el mal y los malvados. Y cómo la mezquindad. En tu novela, Lidia, en un momento dado dices que una persona bella embellece el mundo. Una persona mezquina lo puede destruir. Y te pregunto, porque me interesa, y me interesa como persona interesada en la literatura y en los personajes, hasta qué punto Daniel Ortega y su mujer, como personas, han sido capaces de destruir un país. ¿Esto es así? ¿Cómo es posible que unos individuos tengan el poder de acabar con una democracia? Bueno, lo mismo que si te pones a pensar en Trump. Sí, sí. En 4 años que fue presidente cambió una cantidad de cosas que eran impensables, ¿no? Y en el caso de Rosario Murillo y Daniel Ortega son dos personajes realmente novelescos, porque ella es como la Lady Macbeth, ¿no? Y él es un poquito menos... es más tonto. Más manipulable. Sí, o sea que ella tiene toda esa saña, la saña de esa mujer con la revuelta, con la gente que ha echado presa, con todos nosotros. ¿Cómo nos van a haber quitado la ciudadanía? O sea, eso no existía. En la Constitución de Nicaragua era prohibido. O sea, no existía la posibilidad de perder tu nacionalidad, como en la mayoría de las constituciones. O sea, la patria es las Naciones Unidas lo ven como uno de los grandes agresiones contra el derecho. Pero son malos. O sea, es que ya hay cosas que no puedes entender más que si entendés que es una persona mala, mala y manipuladora. No, por ejemplo, toda la gente que han dejado en el exilio. Ahorita estaba leyendo que al dirigente de la conferencia episcopal, un obispo como de 80 años, lo mandan al exilio. Tenemos un científico maravilloso que estudió la orografía, la hidrografía de Nicaragua, una maravilla, un hombre que hizo unos libros extraordinarios, un hombre bueno, noble, que no se metió en política. Se fue a Miami a ver si algo con su esposa, 92 años. No lo dejaron regresar a Nicaragua. Que te dejen en el exilio. O sea, eso necesitas tener una ¿por qué? Y es como para demostrar, yo no sé la verdad, nos hemos quedado, siempre creemos que ya llegaron a lo peor, pero ahorita acaban de pasar una ley para prohibir el acceso de los medios que están afuera del país y que están haciendo sus medios para que le lleguen a los nicaragüenses que no tienen acceso ahorita a la libertad de expresión, porque ya no hay medios independientes en Nicaragua, y pasaron una ley de que no puede transmitirse nada dentro del país si no pagan si no sacan una licencia, que no se las van a dar, por supuesto. O sea, es malísimo son. Y en Misericordia, en cambio, los malos son mezquinos, ¿no? Y descuidados. Bueno, yo quería decir una cosa que no sé, que me parece que debe ser
clarificada. Yo creo que las sociedades avanzan como una especie de coche con dos caballos. Un caballo que tira al delante, un caballo que tira para atrás. Es de esa fuerza. Y hoy lo que está ocurriendo verdaderamente son dos fuerzas. En este momento es el caballo del mal. Si nosotros estamos viviendo una novela real, global. Sí. Porque si pensamos que hoy mandan en el mundo, son psicópatas. Pura y simplemente. Son psicópatas. ¿De quién tenemos miedo? ¿De quién tenemos miedo? La gente que, de hombres, sobre todo hoy son hombres, que se disputan la tierra entera. Sí. Tres imperios que disputan la tierra entera. Y mirando a su comportamiento son personajes de novelas, pero trágicas. Son Calígulas en potencia. Es verdad. Entonces, ¿qué puede la literatura? Esa es mi cuestión. Sí. ¿Qué puede la literatura? Porque por veces yo quiero decir que después de la pandemia, durante la pandemia, yo fui inocente. Yo acreditaba que, porque estábamos bajo a un peligro que era común, y que el enemigo no era una persona, no era humana, era de la naturaleza. Yo acreditaba que después de la pandemia nosotros viviríamos mejor en conjunto. Escribí 13 textos positivos. 13. Al contrario, Juan Gabriel Vázquez nunca acreditó. Él era inteligente, yo no. Y verdaderamente lo que pasa hoy es que yo aún no soy capaz de escribir después que las guerras empezaron. Porque es algo que me afronta todas mis creencias. Creo que escribí contra lo que está ocurriendo hoy. Tengo de cambiar mis chips para volver a escribir. No es con más pesimismo, pero cómo crear palabras que creen una esperanza. No hablo de optimismo, mas hablo de esperanza. Yo creo que la literatura es la articulación más profunda de las lenguas. Y cuando uno con el sistema de su lengua, es capaz de articular y de leer el mundo, de crear fantasías sobre el mundo y de crear esa especie de trascendencia. Y siempre me ocurre que Adorno decía que a la luz de la trascendencia toda la historia surge deformada. Nosotros, escritores, lo que hacemos es deformar la historia para encontrar la verdad esencial, al contrario de la verdad literal, que es la que el periodismo y la historia Sí. hace. Entonces, para mí es importante comprender que, para mí es importante encontrar el tono de esa esperanza dentro de mi lengua, esa belleza que usted habla, que es finalmente para nosotros, los escritores de ficción y de poesía, lo que intentamos hacer es crear contra un mundo que encontramos destruido o malo, algo que compense. Y sobre todo, sacar de las palabras, del idioma donde nos movemos, algo que pueda demostrar que la vida tiene una esperanza. Mismo cuando al final de nuestros libros no hay esperanza, lo que estamos es reclamando una esperanza. Por eso se habla del oxímoron, del arte, que mismo cuando describen figuras muy malas y ellas son vencedoras, porque esa es la cuestión. Nosotros cuando hablamos de las figuras que destruyen, es para decir,
mira, esto no es salvador. Nosotros queremos salvar siempre. No conozco un poeta, no conozco un artista que no quiera salvar. Siempre quiere salvar, mismo cuando dice el contrario. Entonces, ¿qué puedo decir? Hay personajes mezquinas. Sí, porque están en un ambiente cerrado. Porque mismo las malas, personas que no son... porque en Misericordia hay dos mundos que se encuentran. Son los marginales de la edad, aqueles que a sociedade vê como fantasmas, que não têm mais direitos porque não são mais produtivos. E, ao mesmo tempo, os cuidadores, que são aqueles que são imigrantes, em geral, de toda a parte, que não têm como viver em seus países e que vêm a outros países para ajudar. Então, para mim, ha sido muito importante, porque lo saqué de la experiência direta. Ver como esses dois tipos de marginales se encontram e como a humanidade pode surgir. Também a desumanidade, mas a humanidade pode surgir. Bueno, yo tengo una profunda convicción, fe en la humanidad. O sea, y creo que la incertidumbre ha sido siempre, ¿no?, la plaga, que todos tenemos un problema con la incertidumbre, y la esperanza es lo único que nos salva de la incertidumbre, ¿no? Ese cuento de Pandora, ¿no?, cuando sacan que Zeus dice, están demasiado contentos todo esto y les voy a mandar a ver si abren esa caja, ¿no? Y el hermano de Hércules abre la caja y salen todos los males. Pero se queda la esperanza se queda dentro de la caja. O sea que... Pues añadir una cosa, siempre para mí, porque estoy completamente de acuerdo. Hay ese filme que tiene más de 20 años, supongo, el filme de Wim Wenders, Las alas del deseo, que el script ha sido escrito por Peter Rank. La figura del poeta, hay un momento el poeta dice, tal vez el mundo va a acercarse de su final, pero yo continúo a narrar. Y esto es para nosotros la literatura lo más importante, es la idea de que hablando, diciendo las palabras, que el mundo no va para atrás, que el mundo va adelante. Sí, exactamente. Ese es lo más importante, que el mensaje de la literatura es eso. Es un poco el contrario de que se dice en el Génesis, que en principio era la palabra. Y nosotros decimos, para que la palabra, en cuanto hablamos, en cuanto tenemos la palabra, no habrá fin. Eso que es muy importante. Sí. Mientras creamos no habrá fin y mientras nos comuniquemos, ¿no? Y la novela se llama Misericordia porque lo que el mundo necesita es misericordia, y la novela de Gioconda es también sobre el perdón. Y el perdón y la misericordia es un encuentro, y en esos encuentros hay esperanza, y también en el encuentro del escritor con sus lectores, ¿no? En esa comunicación se crea una explosión de pequeña belleza, ¿no? De esa comunicación. Yo estaba hablando a partir de la novela, porque me quedé muy maravillada hace como más de un año que leí el mito de Sísifo de Camus, y me dio un consuelo enorme, porque él habla de cómo Sísifo, ¿no?, que lo condena a Zeus a estar levantando la roca y se le vuelve a caer y se le vuelve a caer. Y Camus habla de cómo Sísifo llega a la conclusión de que va a ser feliz y que va a desafiar la orden, no la orden, va a desafiar la intención de Zeus de que él sea un condenado y que se vea obligado a subir esa roca, haciéndolo de una manera rebelde. Me pusiste a hacer esta roca, pues voy a hacerlo, y lo voy a hacer tantas veces sea necesario. Entonces, para mí eso es como, yo ahorita, pues en mi vida, en este momento, siento que yo tengo esa roca que es no solamente mi vida,
sino que eso, que esta angustia que tenemos, creo yo, casi todos los creadores, los escritores, los artistas y todos los que estamos aquí, no solamente nosotros que hacemos arte. Creo que el mundo está pasando, la gente consciente, la gente buena, la gente que ha vivido otras experiencias, creo que hay una preocupación total o global en una parte de la humanidad por esto que estamos viviendo y nos sentimos arrinconados, sentimos que el mal puede estar triunfando. Entonces yo siento que esa alegoría, ese Sísifo es como decir nuestro héroe. Bueno, esta es una roca, ya se nos ha caído muchas veces, pero tenemos que seguirla empujando, ¿no? Pues mantener la esperanza es una nueva forma de rebeldía. Exacto, sí, absolutamente. Yo me quedo con eso. Espero que ustedes también se queden con esta idea de que la esperanza es la nueva rebeldía y que hay que seguir subiendo esa piedra por la montaña. Muchísimas gracias a las dos. Gracias. Y gracias a todos.